En Semana Santa, los postigos de las casas se cerraban para expulsar la luz del sol y la gente ayunaba y hablaba en susurros. La vida se reducía a rezos, suspiros, confesiones y sacrificios. Esta cita muestra que los españoles del siglo XVI son católicos devotos, y la religiosidad de la España de Carlos V es uno de los temas principales de esta obra. De hecho, la evangelización es el propósito de la conquista del Nuevo Mundo, en la que participará Inés Suárez. Por una parte, desde el principio a través de los ojos de Inés percibimos el lugar preponderante que ocupa el catolicismo en la población española en ese momento. La religión católica impregna completamente la vida y el alma española. Además, la religión reglamenta todos los aspectos de la vida de los españoles. Cuando Inés recibe cartas de Juan, el cura de su iglesia es quien primero las lee. Luego tendrá que obtener su autorización para reunirse con Juan. En efecto, en aquella época se requiera una autorización que era otorgada por la corona solamente a las familias católicas con el fin de poblar el Nuevo Mundo y evangelizar a los indígenas. Por su fe, los españoles se consideraban todopoderosos, como lo expresan Pedro y Francisco, que agradecían la suerte de ser católicos, garantía de salvación del alma, y españoles, es decir, superiores al resto de los mortales. La propia Inés retoma la idea cuando cuenta que lo más importante, aseguró, era que numerosos pueblos aguardaban la palabra del Dios único y verdadero, las bondades de la noble civilización castellana. Los conquistadores se basan en esta idea de superioridad para adquirir la confianza de los pueblos autóctonos para al final evangelizarlos mejor. La otra vertiente del catolicismo español del siglo XVI que se ilustra en la obra de Allende se da después de la llegada a Chile, cuando los españoles emprenden la evangelización de las tribus. Sin embargo, conviene matizarla, ya que como bien nos lo describe la autora, se trata de un proceso que se queda a medias. En la ceremonia a la que asiste Inés, los autóctonos rinden homenaje a Dios Padre, que es Dios, y a la vez a la madre de la gente, que es la tierra. Esto muestra cómo los indios, los mapuches, lograron combinar la religión católica y sus creencias, el denominado sincretismo. Cabe tener en cuenta que esta evangelización no se llevó a cabo sin violencia. Valdivia desprecia las acciones de los sacerdotes que transmiten el mensaje de Cristo, llegando a azotar a los indios. Valdivia no entiende cómo los hombres que sirven a Dios pueden justificar tal comportamiento. Después de la guerra de Chile, la ciudad de Santiago prospera e Inés se alegra dando gracias a Dios sin la ayuda de quien no hubiera sido posible. Según nosotras, la novela de Isabel Allende no da suficientemente cuenta de la violencia contra los indígenas durante el proceso de evangelización, aunque esta fue significativa. De acuerdo con Valdivia, la evangelización del Nuevo Mundo se hizo de forma relativamente pacífica, pero sabemos que, aunque tal vez lo fuera al principio, degeneró muy rápidamente. De hecho, la violencia indiscriminada de los conquistadores contra los indígenas para someterlos los convertía en verdaderos bárbaros y provocaba el rechazo del cristianismo. Esta descripción negativa de la conquista española de las Américas, basada en la historiografía anglosajona, sigue prevaleciendo en el mundo occidental, sobre todo en Francia. Montaigne, en un capítulo de las Enseñanzas, denuncia con indignación la conquista de las Américas. Dice: nunca ambición fueron los hombres empujados uno contra el otro en tan horrible y tan miserable hostilidad, conformado la leyenda negra de aquella España. Esta opinión coincide con la de Bartolomé de las Casas, famoso por denunciar las prácticas de los colonizadores españoles y defender a los nativos americanos. Hoy en día, los conquistadores ya no existen y las guerras religiosas parecían haber desaparecido. Sin embargo, con la aparición de Daesh en el Medio Oriente y los recientes ataques que han azotado Europa y el resto del mundo, parece interesante preguntarse si las guerras religiosas no vuelven a estar en primer plano.